Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Bienvenidos a Debate Abierto, una semana definitivamente cargada de política y, por qué no decirlo, tira y jala entre Tribunal Electoral, comisionados en la Asamblea de cara a las reformas 380, específicamente ese artículo del Código Electoral. Danilo, bienvenido, y también bienvenido a nuestros invitados, precisamente el diputado Ricardo Torres, proponente de esta modificación, el abogado Ernesto Cedeño, también a quien le damos la bienvenida, y vamos a arrancar con este tema que ha sido muy interesante. Cuando escuchábamos durante la semana que acaba de terminar que se extendía un puente y que los comisionados de gobierno específicamente fueron al Tribunal Electoral a reunirse con los magistrados, muchos dijimos, bueno, por lo menos va a haber luz verde. Sin embargo, se ha dicho que se reanuda la discusión en segundo debate este lunes precisamente. Voy a arrancar por usted, diputado Torres. Yo quisiera saber, porque esa fue una reunión a puerta cerrada, ¿qué tanto se habló? ¿Por qué lo llamaron los magistrados? ¿Qué fue lo que se dijo en esa conversación que al parecer, al final del camino, no generó el retiro de esta modificación de la Asamblea? Bienvenido. Cómo no, gracias, Dorca, y saludos para los panelistas y quienes nos ven también. En efecto, nosotros tenemos que ser sumamente responsables. Ayer, el jueves, nosotros iniciando el segundo debate del proyecto de ley que modifica el artículo 380 del Código Electoral, recibimos una invitación de parte de los 3 magistrados del Tribunal Electoral para que sostuviéramos una reunión, y creo que fue oportuna. También porque la habíamos estado pidiendo anteriormente. Nosotros presentamos un anteproyecto el 13 de septiembre. O sea que ya había una distancia, unos días que habían pasado y no lográbamos reunirnos con los magistrados del Tribunal Electoral. Pero ayer parte de la Comisión de Gobierno, el presidente de la Asamblea, estuvo también nosotros que somos los proponentes del proyecto, tuvimos una reunión con los 3 magistrados en la cual hicimos un debate con altura, un debate de propuestas y sobre todo de análisis que tiene que ver con el Código Electoral en su artículo 380, con las modificaciones que ellos han hecho desde mayo del 2022, ¿verdad? Donde dejaron el 380 igual como está en el Código, y las modificaciones o reglamentación o regulación que se hicieron en diciembre del 2022. Pero, disculpe, diputado, entiendo que la manzana de la discordia es esa palabra candidatos, esa ese necesariamente. Allí... Entonces, no sé, porque si ellos los invitaron a ustedes, ¿cuál fue entonces el efecto? Ustedes han dicho, retiran la resolución, nosotros retiramos el proyecto. Eso es lo que se ha dicho hasta este momento. ¿Qué pasó allí entonces? En efecto, allí quería llegar porque el decreto de diciembre del 2022 pluraliza las posiciones de los candidatos comunes. Ya deja de ser la última posición a las últimas posiciones, antepenúltima, penúltima o última. Entonces eso nos preocupó a nosotros y nos motivó a presentar ese anteproyecto de ley. Nosotros en su momento decíamos que si ellos retiraban esa modificación del decreto, nosotros retirábamos el proyecto, pero resulta que pues enero, febrero, marzo o abril, ellos también puedan presentar un decreto de modificar o regular el Código Electoral y no íbamos a poder hacer absolutamente nada. En efecto, nosotros llegamos a un entendimiento. Yo le digo, no le digo acuerdo, sí es un entendimiento en que nosotros vamos a seguir con la discusión del proyecto de ley en segundo debate y con la modificación que le vamos a hacer, porque mi anteproyecto manifestaba que era 2 candidatos comunes en alianzas de 2, ¿verdad?
Nosotros el lunes estamos presentando, en conjunto con el presidente de la Comisión de Gobierno y otros diputados de nuestra bancada y de la bancada del Molirena, vamos a presentar una modificación que es un solo candidato común por alianza. Sí, porque decía 2. Es correcto. Pero de eso se trata. Cuando uno presenta un proyecto, el proyecto va debatiéndose y uno va acordando para que quede estable. Y con esa modificación que nosotros presentamos este lunes, que vamos a presentar, un solo candidato común por alianza, le da a la mesa una estabilidad. Claro, esto es una primicia lo que usted está dando Es aquí, correcto. porque creo que así no se había planteado el tema. Doctor, ¿usted qué piensa de esto? Buenos días, bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Para mí realmente es bochornoso que tanto la Asamblea Nacional de Diputados como el Tribunal Electoral no se hubiesen puesto de acuerdo y nos tienen en zozobra a un tri de las elecciones legislando de un proceso electoral que ha iniciado. Tengo que manifestar a los televidentes y radioescuchos de qué es lo que estamos hablando. El artículo 147 de la Constitución establece, grosso modo, habrá circuitos uninominales y plurinominales garantizando el principio de representación proporcional. Como existe el principio de representación proporcional, se ha establecido el legislador la figura del cociente, medio cociente y residuo. El cociente no es nada más, por decirlo así, que la cantidad, el resultado de la cantidad de todos los votos emitidos en un circuito dividido entre las curules. Por ejemplo, en un circuito donde van 80.000, fueron 80.000 a votar, y se escogen en un circuito plurinominal 4 diputados, 80.000, entre 4, 20.000. La lista que agarre los 20.000 se lleva, por decirlo así, un cociente, y ahí dependiendo de cuántos cocientes van. Si todos salen los diputados por cociente, no hay problema. Si quedan puestos por adjudicar, vamos a la figura del medio cociente, la mitad del cociente. Y el problema que ha sucedido ahora es con la figura del residuo. Si no se logran las curules por cociente o medio cociente, van a la lista más votada y es donde viene el residuo. ¿Qué es lo que sucede? Ahora lo que el señor diputado está manifestando que hace, bueno, es positivo si se logra concretar en el sentido de que sea un diputado, un residuo por alianza, porque en el 8-3 no fue así, salieron 2, hubo una alianza y sacaron cada uno y San Miguelito igual, y eso es una distorsión. Pero tampoco es tan altruista como lo presenta el señor diputado y como yo lo veo, ni tan equitativo tampoco, porque lo equitativo hubiese sido que lo que antes existía en las reformas electorales, por la década del 80, que se hubieran restado del cociente los votos que se sumaron para darle el cociente, se le hubieran restado esos votos y entonces con esa resta vamos con los votos en plancha a la figura del residuo. Hubiese sido más equitativo. Equitativo no es. Pero por supuesto que quedaría mejor como lo que está en el proyecto, de tal manera de que gane el que más votos tenga. Es decir, ya no existiría lo que pasó en el 8-3, que en una alianza sacaron 2 residuos, para mí indignante, ni en San Miguelito, que también sacaron 2 residuos. Ahora, también se pueden seguir haciendo modificaciones, doctor, disculpe, ¿no? Pero lo que yo planteo, primero, él ha dado su palabra, creo que usted dio su palabra, claro, y espero que sea una palabra de caballero avalado por todos los diputados, porque claro, cuando un proyecto llega a segundo debate, los habilidosos dicen, esta es la oportunidad de meter fuero penal electoral, de meterle segunda vuelta, de darle un espaldarazo a otros diputados que no salieron por primaria, pero si él está dando la palabra, bueno, veámoslo en ese sentido, solamente se inscribe. Pero a mí sí me llama poderosamente la atención la soberbia que pudiera campear en los magistrados del Tribunal Electoral. Yo le tengo que decir a los magistrados del Tribunal, yo no le doy espaldarazo a lo que ha hecho la Asamblea porque no me parece que eso debió haberse debatido ahora y perfectamente ellos tenían los abogados de demandar por inconstitucional ese decreto del 22 que está hablando y no lo han hecho. Por supuesto que hay varios fallos que han desvirtuado la teoría del Tribunal Electoral, pero ellos no poder ajustar, porque lo que usted plantea también, diputado, usted saca una ley ahora y nada le indica que el día de mañana el tribunal no va a sacar otro decreto. A eso iba. Tú puedes sacar una... pero lo que pasa es que el Tribunal Electoral se ha cerrado la banda y no ha permitido la participación ciudadana de los panameños para opinar y para llevarlo a un consenso. La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Electoral sí tiene limitaciones y se lo lanzó la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 28 de diciembre del 21. Ya ha dicho que los decretos que ellos, los reglamentos que hacen vía decreto, son decretos de ejecución, es decir, no se pueden apartar de la ley y eso lo tienen que saber los 3 magistrados del Tribunal Electoral. Y manifestó en cuanto a la limitación, le habló de carácter material, que hace en relación, estoy citando textualmente,
con la limitación de la potestad discrecional reglamentar las leyes que deben ejercerse en interés público y no con abuso o desviación. Esta última constituye la facultad que a través de decreto emite el Tribunal Electoral. El Tribunal, la Corte Suprema utiliza en ese fallo declaró inconstitucional un decreto reglamentario que tiró el Tribunal Electoral. Ellos tampoco se deben apartar de lo que es la disposición de un legislador, pero lo que no puede darse, señor diputado y magistrado, que ponga en asco a la población. A 7 meses de los comicios que sale el Tribunal Electoral, que ahora, corrijo, en la Asamblea Nacional de Diputados, que ahora ve la luz de un decreto que salió en el 22 que pudo haber demandado por inconstitucional, y entonces va a decir, ahora vamos a legislar porque el Tribunal Electoral está haciendo lo que le da la gana con desviación, y el Tribunal Electoral no dice esta boca es mía a los medios de comunicación, no aclara ni permite que los ciudadanos le podamos orientar en base a sentencia de la Corte Suprema de Justicia que usted reglamente en la norma jurídica. Ustedes no son legisladores, pero tampoco nos hablen a nosotros que es por equidad, porque por equidad hubiese sido, apreciado diputado, con mucho respeto, es descuenten los votos en plancha antes de llegar al residuo para que haya mayor equilibrio, de tal manera que los partidos grandes, ahorita mismo, son los Pac-Man con aquella figura del residuo. Claro, es que eso es así. Porque votan en plancha la gran parte y entonces se están llevando varias curules, algunos por cociente, y después rematan con el residuo sin restarle Doctor, el voto que ya claro, tuvieron por en plancha por parte del elector. Danilo. Sí, irrumpir en la estructura jurídica tiene sus costos, De hecho, se irrumpe en ella cuando hay condiciones de desastre y se invoca un estado de emergencia o de urgencia para establecer nuevas referencias jurídicas y atender las necesidades. ¿Cuál es la urgencia de, como dice el licenciado Cedeño, cuál es la urgencia de hacerlo en medio del proceso, a corto tiempo de distancia, con premura y presión? ¿Acaso no cree usted que esto al electorado le levante sospecha, le cultive incredulidad, haga que tenga una cuota más de decir no confío? ¿Cuál es la razón de hacer de esto una medida intempestiva ya? Ok, excelente pregunta y definitivamente yo no le llamaría urgencia, sino una emergencia. Nosotros somos parte del Consejo de Foro de Partidos Políticos. Yo soy cuarto subsecretario del Consejo Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático y en una reunión que en ese momento no era parte del foro, pero me autorizó el presidente del partido a asistir, me doy cuenta de que se estaba entregando un documento por parte de los magistrados a petición del Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático, unas corridas. Y cuando yo leo, dice postulaciones de candidatos comunes en circuitos de 7 diputados, sería el circuito de San Miguelito. Ellos ponen una alianza de 3 partidos, partido A, B y C, pero resulta que en el partido A hay 2 residuos, en el partido B 2 residuos, en el partido C 2 residuos. Yo me asusté. ¿Cuándo se dio cuenta usted de eso? ¿De este documento dijo? Hace aproximadamente 20 días. Ya, ok. Y vengo y sigo leyendo y en circuitos donde salen 5 diputados, igual, 4 residuos. Y yo me fui con eso, digo, ¿qué está pasando? Esto fue lo que provocó que yo presentara el anteproyecto. Porque cuando voy revisando los decretos, veo que el decreto de diciembre del 2022 cambia el decreto de mayo agregándole las S, lo hace plural. Y por eso sale esto. Una cantidad de residuos que yo digo, van a llenar la asamblea de diputados residuos. Entonces eso me vio me asesoré, presenté un proyecto que a lo mejor no fue el mejor anteproyecto presentado, pero sí hizo un alto. En efecto, el alto llegó. ¿Que estamos a destiempo? No estamos a destiempo. ¿Que estamos haciendo las cosas ilegalmente? Como se dijo, no lo estamos haciendo ilegalmente porque tenemos esa facultad. Que las elecciones son pronto, estamos en lo correcto. Pero yo prefiero, respetado amigo, yo prefiero
corregir algo a 7, 8 meses de una elección, a que dejarlo que pase y que el 5 de mayo nos estemos lamentando porque en el circuito 8-7 salieron 6 diputados de residuos. ¿Me explico? Sí. Y eso nos provocó, presentamos el anteproyecto, tuvimos que explicarle a nuestra bancada, cuando se prohibió el anteproyecto en la Comisión de Gobierno, yo dije, vamos a seguir adelante. Ya la bancada se acuerpó. En el primer debate, cuando fue aprobado por 6 diputados, de 9, ¿verdad? Hubo un ausente, que no fue a ese día a la comisión, que fue el diputado Brose. Pero ya en discusión de la bancada, con el partido Molirena, con otros diputados que no son de la bancada, concluimos que tal vez no es lo mejor, pero es algo que le permite, y no es equidad, sino es equilibrio, que la mesa esté equilibrada, que sea un solo candidato común por alianza. Y nosotros tenemos candidatos, tenemos diputados, usted lo dijo, licenciado Cedeño, que salieron por residuo en el caso del 8-3. Y creo que San Miguelito el 8-3 también. salieron 2 Y diputados, San Miguelito uno también. de Molirena, uno del PRD por residuo, en San Miguelito También uno, igual, Molirena y Ahora, PRD. nosotros, que somos una alianza de 2 partidos, tenemos que ponernos de acuerdo quién va a ser nuestro candidato común en esa alianza. ¿Esto afecta a las alianzas territoriales? No es que las afecta, las incluye. En el caso de alianzas de 3 partidos o de más, en este caso hay de 3, bueno, esos 3 partidos se tienen que poner de acuerdo quién va a ser su candidato común. Y eso le da más tranquilidad al elector, licenciado Cedeño. Claro, por supuesto que uno ve, de los políticos, yo sé que cada panameño ve un beneficio inventario o con tela de duda muchas cosas las que hagan, yo también, y sé que muchos políticos, y por lo menos en la Asamblea, apreciados diputados, fuman debajo del agua. Pero el problema es la falta de participación ciudadana, no se le ha dado la oportunidad al pueblo, tanto el Tribunal Electoral, y sí es preocupante que el Tribunal Electoral, Petit Comité, se reúne con los señores diputados, no manda un comunicado, y definitivamente ustedes pueden tener la mejor voluntad, si esa es la voluntad, porque uno podría decir, oiga, ahora con alianza territorial, que muy poco entendemos, como en una alianza de 2 partidos que postulan a uno, se unen territorialmente con otro partido que postule a otro, eso más bien es como una estratagema y muy pocos entendemos la efectividad y la ética de eso, pero ahí están. Y ahora sale esta propuesta que uno podría lucubrar. Claro que va en detrimento a aquellas alianzas territoriales de 3 versus unas alianzas de 2, y por supuesto que no le da un espaldarazo a ellos, pero claro, por supuesto que los partidos políticos que van solos los beneficia, evidentemente, que una recorra por alianza y lo de libre postulación. Y eso pone un plan de equilibrio, no tanto como el que yo aspirara, que es que se eliminen los votos dados en plancha, que fueron contados por cociente y medio cociente, y cuando van abajo al residuo, ya se haga la deducción, así fuera más equilibrado, pero la hora no está. Pero lo que sí me llama la poderosamente la atención, apreciado diputado, es la falta de participación que le ha dado al elector. Que el elector quisiera proponer, no le dio ni usted, ni su bancada, ni los diputados, la oportunidad adecuada. Si en primer debate unos hablaron, pero ya ustedes tenían, ciudadanos, ya tenían el criterio concebido, ni hablar de lo que pueda pasar. Yo tengo peligro con lo que ustedes vayan a hacer. Creo en la palabra que me está hablando que no van a meter camarones o habilidades y que solamente se circunscriba a la discusión de un punto. Pero ¿qué me dice a mí que el Tribunal Electoral no va a tirar otro tipo de documento interpretativo que vaya en contra de la ley a un trío de las elecciones? Estos son unos actores que, a mi juicio, violan la participación ciudadana, tanto en la Asamblea Nacional de Diputados, que ellos hicieron su análisis, como lo hablaron, políticos, pero el elector no se le permitió, no se le dio oportunidad de ahondar sobre la profundidad, de concebirlo, verlo como emergencia que ha planteado para ponderarlo si es emergencia en este momento. Para mí lo ideal sería eliminar todo lo que es los proyectos que se están dando y circunscribiendo con el Tribunal Electoral. Reglamente la ley,
sin salir del espíritu y le dé realmente oportunidad y tranquilidad de que no se van a variar las reglas del juego, pero tienen que respetar al elector. La modificación del 380 de estos, de 2 candidatos a 1, ¿salió de la conversación de ayer con los magistrados? No, de nosotros ya la teníamos propuesta, se la expresamos a ellos, se sintieron cómodos, ¿verdad? Y ¿Ellos van a venir? ¿O van a ir, perdón, a la asamblea el lunes? ¿Se comprometieron a ir? Responsablemente ellos deben de ir. Lo que quiere decir que ellos no variaron el criterio. O sea, de manera lo que usted me está planteando, que actuaron con soberbia los magistrados del Tribunal Electoral. Si ellos dicen, porque si hubieran variado la teoría que ustedes están planteando, que le están metiendo al plural, dice, hey, vamos a eliminar lo plural, vamos a quitarle la S. Lo que usted me está, yo estoy elucubrando, analizando lo que le está planteando. Quiere decir que los magistrados del Tribunal Electoral, entiendo yo no voy a cambiar ni un decreto. Entonces, háganlo y yo veré qué hago. O sea, eso es lo que me está dando a mí entender. Y no puede ser, Danilo, que los 3 magistrados del Tribunal Electoral estén en una nube y no bajen a la realidad. Si fuese el caso. A mi criterio, hay un pecado original aquí. Y es que la iniciativa surge desde la Asamblea, pero no con un acercamiento previo con el tribunal. El tribunal se sorprende. Eso es lo que como observador yo veo. El primer sorprendido fue el tribunal, o usted consultó antes con el tribunal alguna duda. Cuando usted tuvo la inquietud que nos refirió, tuvo oportunidad de consultarle al tribunal, mira, tengo esta duda y creo que esto podemos resolverlo con un cambio en la ley. Sí consultamos y la duda nunca fue aclarada, porque lo que hace el daño es el decreto del diciembre del 2022, donde pluralizan las R. Entonces, si no existe un cambio de quien regenta ese decreto o quien lo modifica a través del decreto, y valga la redundancia, entonces no nos queda otra que presentar el proyecto de ley. Pero, señor diputado, usted habla de diciembre del 2022, estamos a septiembre del 2023, o sea, es inadmisible para los ciudadanos. ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo. Fue demasiado tiempo. Septiembre del 23. Existe del 22, algo. sí. Existe, No, septiembre del 23 no, claro, y el claro, diciembre del 22 el decreto. Sí, mucho tiempo. Existe algo. Es que todo en la Asamblea es público. Público. Desde que usted presenta ante el Pleno un anteproyecto de ley que se va a proyectar, es público, primer debate, segundo y tercer debate. Pero los decretos se hacen en puertas, en cuartos refrigerados. No son públicos. Entonces, desconocemos a veces los decretos. Discúlpeme, pero ahí sí tengo que darle respaldo al Tribunal Electoral. Sí son públicos, pero ellos lo sacan en una gaceta, un boletín informativo del Tribunal Electoral. Eso salió en el boletín. O sea, sí fue público. Lo que pasa es que ahora ustedes vieron la luz que debieron haberse vieron como percatado. que tarde, y ahora todo se enreda. No, es que vimos la corregirse. luz en base a lo que ellos estaban entregando. En base a lo que estaban entregando. ¿Qué fue lo que usted recibió hace de 20 los partidos días? políticos que en base a ese decreto emitieron una moción. Claro, bueno, vamos a dejarlo de este tamaño. Lo cierto es que vamos a estar muy pendientes de lo que va a pasar el lunes en la Comisión de Gobierno, esta discusión. La palabra del diputado Torres, la palabra del diputado Leandro Ávila también, ellos se han comprometido, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá no haya más sorpresas. Muchísimas gracias, diputado Ricardo Torres, también al doctor Ernesto Cedeño por habernos acompañado. Vamos a una pausa, será muy breve, pero seguimos hablando de política. Usted quédese allí. Amigos, continuamos aquí en Debate Abierto. Definitivamente va a ser un debate político porque la política está en su apogeo, como diríamos en buen panameño. Nos acompaña en esta oportunidad el diputado Raúl Pineda de la campaña del señor José Gabriel Carrizo, también el profesor René Hernández de la campaña de Ricardo Lombana y Luis Igarrista de la campaña del señor Rómulo Rux. Con ellos vamos a abordar temas interesantes en este momento en el acontecer nacional. Danilo, lo hemos visto en la semana, pero yo quiero arrancar por aquí, porque esta semana los políticos siempre se están tirando sus bullas, sobre todo en las redes sociales, y el diputado Pineda habló de una reunión del presidente del partido panameñista con el señor Benicio Robinson. ¿De qué se hablaba? De las alianzas. Todo esto ha pasado, ya cada quien tiene su alianza ya formalizada. Sin embargo, sí nos llamaba la atención y lo que decía el señor Blandón en su momento es, bueno,
están desesperados, no saben qué hacer y luego entonces sacan esto. Pero le digo a usted que era un mentiroso, que eso no era cierto, que él nunca se había reunido con el señor Benicio Robinson. Entonces quedó en este... ¿Quién miente, diputado Pineda, aquí? No me digo mentiroso. Porque aquí se necesitarían pruebas realmente, ¿no? Creo que eso es lo contundente. Bienvenidos. Bueno, primero yo quiero corregir, ayer yo me equivoqué. Yo no dije la información como pasó. Yo le pido disculpas. Una media verdad, diputado Pineda. Al pueblo panameño, el señor Blandón, que me dijo mentiroso, patólogo, con patología mentirosa, creo que no fue cierto que se reunió 4 veces con el presidente del partido. Fueron 6. Y voy a mencionar dónde fueron y quiénes fueron los testigos. Oye, pero usted tiene videos y fotografías, porque así Dorca, es como están las pruebas, ¿no? A partir de hoy, al señor Blandón le van a llamar el diputado del cooler. Déjame desarrollar esto. Las 6 primeras reuniones fueron en el restaurante Golden Unicorn, donde hay meseros, donde hay de todo, que en su momento se sabrá. Y habían testigos. Dentro de los testigos, el testigo por parte del PRD fue el ingeniero Julio Spiegel. Y el testigo de parte del señor Blandón fue el vicepresidente del Partido Panameñista, que yo quiero mucho a él y a toda su familia, Jaime Alemán. Y puedo decir hasta qué se tomó en esas conversaciones. En una de ellas se tomó Macallan 18. No puede ser. Pero esa no fue la única reunión. ¿De verdad? Esa es la bebida Esa de no los fue la encuentros. única reunión. Yo le quiero decir al señor Blandón, que comenzó la reunión con esta frase: yo vengo aquí a escoger con quién pierdo. Esa frase fue con que comenzó la reunión con el presidente del partido y con el jefe de campaña. Luego se reunieron en Parrillada Jimmy con el presidente, con Julio Spiegel y con Rubén de León. Pero estas reuniones no fueron las importantes. La que hoy el señor Blandón va a recordar por toda la vida fue la reunión que tuvo en el chalet de San Francisco. En el chalet de San Francisco, el señor Blandón, que me dijo mentiroso patólogo, que yo creo que él es agudo, crónico y severo, comió patacones con pulpo y tomaron vodka con cranberry. Y en esa reunión estaba él solo, Julio Spiegel, Rubén de León. Y le manda un mensaje, los que estaban con él, Blandón, te mandan un mensaje, que le devuelvas el cooler que te llevaste, que lo devuelvas, por favor. Que no importa si el hielo se derritió, pero que el cooler que tú sabes que te llevaste, que lo devuelvas. Y hubieron otras reuniones. Oiga, pero yo entiendo que ahí tiene que haber una grabación, porque si usted tiene todos esos detalles es porque echó para atrás el video y podía estar tomando nota, diputado. Dorca, en este país, lo único que tú no te puedes esconder es de la tecnología. Y escucha algo, hay muchas cosas más. A mí me da mucha pena porque realmente yo no lo dije de mala intención ni para confrontar con Blandón. Blandón solamente tenía que decir, sí, tuvimos una reunión a solicitud del PRD, como él dice que lo correteamos, o a solicitud del presidente, y se dio la reunión y no se dio la alianza. Porque Sí, es que el a eso PRD no iba. solamente... Al final se reunieron y nunca se dio nada. El PRD no salió nada. Pero qué bueno que no salió nada, porque realmente el contexto, el eje principal del señor Blandón fue no... Hoy me vengo a reunir con ustedes, en cada reunión lo digo porque voy a escoger con quién pierdo, y escogió bien, porque nosotros no vamos a perder. Y yo le tengo que decir al señor Blandón que era tan fácil decir, sí me reuní. ¿Por qué no siguieron las reuniones con el señor Benicio Robinson, que vengo aquí a limpiar el nombre de Benicio? Pues yo sí defiendo a mi presidente de mi partido, porque el presidente del partido, Benicio Robinson, digo, yo no me voy a reunir más contigo si no es público. Y le pasó la negociación al señor Rubén de León y Julio Spiegel. Por eso el directorio se lo reclamó a Rubén de León en el directorio de Playa Bonita. Y eso también está grabado. Entonces, ¿Y esas grabaciones cuándo van a salir hoy? yo no he dicho nada. Yo digo, eso sí trae está muchos grabado, detalles, Dorca. pero... Eso sí está grabado. Lo que yo sí le puedo asegurar, que esto va a salir más pronto que tarde. Qué fácil es decir. Imagínense que una persona que va a ser vicepresidente de la República le mienta al país en decir cosas que le vamos a demostrar, que se reunió con el PRD. Imagínate cuántas mentiras no le va a pegar al país. El señor Rómulo, que lo conozco y que lo respeto, cuídese de su vicepresidente. Y el señor Blandón debiese estar preocupado del liderazgo de su partido.
que lo perdió en la escogencia del Parlacén, que su candidato perdió y ganó la nueva fuerza del panameñismo. Diputado, pero escucho dolor en sus palabras. No, usted quería la alianza, usted No, quería, no sé. Sí queríamos la alianza en ese momento, pero hoy nos dimos cuenta que hubiésemos perdido también si no han subido en las encuestas. Lo que sí me doy cuenta es que en esas reuniones hay Macallan, Macallan hay y vodka, vodka. hay, Yo no o sea, tomo. hay recursos, por Claro, lo menos. en ¿no? las para esas alianzas se toma su trago para poder relajarse y todo. Yo nunca he estado en una reunión de esas, pero sí había. Y van a ver los testigos y van a salir las cosas. Bueno. Como que hay que estar entonado para llegar a acuerdos. Sí, definitivamente. Entonces, sí. yo realmente, yo quiero dejar claro, nunca lo hice con la intención de confrontar. Pero cuando usted le dicen el mentiroso, patólogo, entonces yo le tengo que decir al señor Blandón, no, está bien, señor Blandón, yo no lo voy a respetar. Yo creo que usted le diga al país que usted no se reunió con el PRD y después nosotros le vamos a demostrar que sí se reunió. Oiga, ¿y cuáles fueron esos puntos que no pudieron llegar a un acuerdo? O sea, que se negociaba, que se hablaba allí. ¿Por qué no se llegó a esa alianza si fueron 6 reuniones según lo que usted nos está diciendo en esta mañana? Bueno, lo voy a dejar para la próxima cuando me invites. No, y te pero voy a traer dígalo otras aquí, ya pruebas. está aquí. No, yo reto al señor Blandón que venga aquí a la televisión y que me demuestre que no lo hizo. Y yo voy a venir y lo voy a demostrar. Pero si yo lo demuestro, se van a quedar sin vicepresidente. Bueno, yo quisiera escuchar a nuestros invitados, el profesor Hernández, el señor Cigarruista, porque yo no sé cuándo las personas que están del lado de allá ven o escuchan esto, no sé, el tema de ayudar a los panameños, el tema de resolver los problemas, el tema, no sé cómo lo miran ustedes, ya que el diputado ha traído una lista, las pruebas, no sé, no hay foto, no hay video, en su momento dice que lo va a presentar. ¿Qué piensan ustedes, señor Cigarruista, para ver? Honestamente, un pensamiento muy personal, que yo no sé en qué momento la política se transformó en un show. ¿Y a qué me refiero con esto? Y obviamente con todo el respeto honorable, porque hoy en día creo que estamos debatiendo, deberíamos estar debatiendo temas que son de mucho más importancia para un país, como en efecto lo que se está hablando, que inclusive estábamos conversando ahí afuera, que es sobre las reformas que se quieren o el cambio de juego que se quiere implementar en las normativas electorales a medio partido. Estamos hablando que ahora mismo, inclusive el gobierno PRD, inclusive eso fue el debate del día de ayer, que ahí es donde sale todo este drama y que ahora nos hemos enfocado en esa parte amarillista y que todavía los panameños no nos hemos dado cuenta que nos están tratando de meter un gol en medio partido, en donde las normas electorales ya estaban establecidas, en donde las normas electorales que son las mismas que estaban en las elecciones anteriores, en donde el partido PRD, el partido oficialista, sacó 7 diputados, a Corina, que en todo caso iba respaldada por el PRD y por el Molirena, y 3 diputados más por parte de Molirena. En ese momento el residuo, o como estaba en efecto conformada la ley electoral, era buena. Pero hoy en día, entonces, como estamos debatiendo todo este tema, en donde los ciudadanos panameños, no solamente el Partido Panameñista y junto en la alianza con el CD, estamos en desacuerdo en esta reforma, sino también tengo entendido que el Partido Moca está en desacuerdo también de la misma, estamos viendo que se quieren cambiar las normas en medio de un partido. Entonces, ¿por qué antes sí era beneficioso? Porque ahora no lo es. Y honestamente está en juego la democracia. Entonces esto es un elemento distractor, lo que está diciendo el diputado Pineda. Honestamente, y puedo entender por qué ha tomado como un tema personal porque fue mencionado personalmente, pero yo por lo menos, siendo asesor de la campaña, como joven de 36 años que he decidido involucrarme en la política porque tomé la decisión que otras personas no deben tomar las decisiones por mí, no entiendo cómo se transformó todo esto en un show cuando deberíamos estar debatiendo las leyes que se están presentando en la Asamblea. Y honorable, usted tiene mucha experiencia en esto. Asimismo, como estaba dando la docencia en la parte afuera, creo que es lo que nosotros tenemos que explicar. El panameño no sabe cómo se saca un cociente, un medio cociente, de qué se trata el residuo. Entienden que tal vez el residuo vendría siendo lo que queda y por eso es que salen o nos inventamos para que salga uno que otro diputado. Eso es lo que nosotros deberíamos estar conversando. No simplemente enfocarnos en este tema amarillista, porque para mí lo es. Yo voy a trabajar y voy a por lo menos a llevar el debate en base a docencia, en base a lo que los panameños necesitamos entender de cara a las próximas elecciones, y para mí es esto. Yo entro a este juego político entendiendo que existen unas normas del partido y que me las quieren cambiar en la mitad simplemente porque ahora a una parte no le conviene. Bueno, la primicia que nos dio aquí el diputado Torres es que hay algunos ajustes que se están haciendo
se van a dar a conocer precisamente en esta semana. Voy a darle la palabra al profesor, pero ¿qué piensas de esto, Daniel? O sea, un escenario político, a todas luces, obviamente tema de reformas al código, lo que está planteando el diputado Pineda, o sea, una serie de situaciones que yo creo que se van a poner mucho más álgidas a medida que avance esta contienda. Y temas de fuero también se está mencionando dentro. Sí, ese es un último bolito también. Claro, ahí hay un compromiso, hay una palabra, pero reitero, vamos a ver qué pasa a partir de este lunes. Danilo. Yo preveía que en estas elecciones iba a haber las alianzas o los acuerdos más inverosímiles, más impensables, más fuera de lo creíble. Y no me sorprendería, o no me sorprende que los haya. Incluso después de establecidas las fechas del calendario. El calendario electoral es una formalidad, claro, y las presiones y las dinámicas políticas son otras cosas. Así que yo todavía veo ajuste y desajuste hasta por allá por enero. El punto aquí es, ¿por qué cuesta tanto que en nuestro país se encaren las cosas que son normales en otros? Por ejemplo, España hoy día está tratando de formar gobierno. El presidente del gobierno español está hablando con todos los partidos como lo hizo el presidente del partido de oposición. O sea, ¿por qué ocultarlo? Es el punto, ¿no? Exacto. Te están hablando con todos los partidos. En el otro extremo, fíjate lo que acaba de pasar en esta semana. ¿Qué pasó? Por primera vez, el líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos es echado de su puesto porque había llegado a un acuerdo que la línea dura de su partido no toleró. Aquí el punto radica es, ¿por qué tenemos estas intolerancias, estos disimulos, cuando la dinámica política ve como sana que haya todo tipo de conversación? La conversación. O sea, ¿dónde está el pecado? El pecado está en querer decir cosas para aparentar otras cosas. Entonces, mi punto es ese, ¿no? No pueden los partidos políticos conversar, por duros que sean, por antagónicos que sean, les está vedado conversar caras a su votante, caras a su membresía. Danilo, sí, voy a unir un poquito, ahora que estás planteando ese punto, para que el profesor responda, porque creo que con Ricardo Lomana pasó otro tanto. Algo parecido. Y fue el señor Blandón que dijo, aquí lo voy a decir, eso lo hizo en la edición matutina de Telemetro Reporta, Ricardo se reunió conmigo 4 veces, pero a lo mejor es por este tema de que cuando el candidato dice, yo no me reúno con X, y luego sí terminas haciéndolo, no sé, profesor, ¿qué piensa usted? Al final del camino, sí tiene que ver con... Bueno, si se está hablando de alianzas, si se están hablando de conversaciones, entonces, bueno, dígalo públicamente, si es que realmente ha pasado así. Profesor. Sí, el señor Cigarruiz ha tocado un tema muy interesante de elevar el discurso de este debate. Y yo no quiero aquí tampoco que se piense que estoy defendiendo al diputado Pineda, pero el tema lo trajo la comentarista de televisión, la colega Dorcas, y él respondió. Pero a mí lo que me preocupa más en estos momentos es algo que se llama el aislamiento social electoral. Yo fui jefe de campaña en 1989, que llevó a Guillermo Endara Galimani a la presidencia de la República. Lo recuerdo. Donde salió aquella famosa frase de los vamos a ahogar, que ahogamos al PRD y a los militares en su tiempo. Por estos temas precisamente es que se crea el aislamiento social electoral, donde la gente empieza a perder la credibilidad en los sistemas, tanto en los sistemas de noticias, en los sistemas políticos, en los sistemas financieros, y se aíslan. Y dentro de esa estrategia, para mí, hay mentes macabras que están trabajando para ese aislamiento social, presentándole al país diversos temas con soluciones fáciles, pero que no llegan, y la gente dice, pero ¿para qué protestamos? ¿Para qué manifestamos si estamos en lo mismo? Para llegar aquí fue una odisea por el tranque que hay de la gente protestando por diversos temas. ¿Y en qué queda ese aislamiento social? La gente que se va a abstener de ir a votar porque dicen, ¿para qué voy a votar? Porque vamos a tener la misma condición en el país. Aquellos que irán a votar, yo voy a votar, pero lo haré en blanco como rechazo. Y aquel que dice voy a votar, pero voy a hacer un garabato para que sea nulo mi voto. Pero profesor, ¿eso es por una estrategia maquiavélica o porque es la realidad que se está viviendo eso? Pero espérese, ¿O lo viven los partidos políticos? Dorcas, es una estrategia, porque hay un partido aquí en el país que siempre se jacta de una membresía fiel. Y que esa membresía fiel no se va a aislar social ni electoralmente, van a ir a votar. Y entonces, ¿quién está provocando cualquier cantidad de problemas en el país para que la gente se desencante y diga, no, hombre, no creemos?
en las elecciones. Entonces, ¿para qué ir a las elecciones? En el fondo es un proceso de descalificación velado. Así es. Y no lo estamos viendo. Y yo aprovecho estas cámaras de Metcon y del programa Debate Abierto para advertirle a aquellos que piensan de esa manera. Jóvenes, aquí tenemos, para redondear, 1.700 inscritos, 1.700.000 inscritos, corrijo, 1.400.000 no inscritos. Y en esos 1.400.000 no inscritos, pudieran haber muchos que se van a desencantar. Y a ti que piensas de esa manera, yo te pido, ve a las urnas, porque el país no está para parches, el país no está para curitas. 2 gobiernos más nefastos que tengamos en Panamá y este país se acabó. Este país va para el despeñadero. Y a pesar de que el gobierno anuncia con bombos y platillos que somos el país menos endeudado, señores, la deuda pública interna y externa de esta nación no soporta más. Y estamos buscando dineros para pagar planillas infladas. Váyanse a ciertos municipios, váyanse a ciertas instituciones del Estado. La gente no cabe. Pero sí, profesor, pero ese desencanto, o sea, ¿qué ve la población? ¿Qué nos refleja día a día la población? Yo no tengo agua, yo no tengo calles, a mí no me recogen la basura, se toman macanan para unas cosas, sin embargo hay muchos panameños que no tienen empleo, hay un alto nivel de desempleo en el país, hay un alto nivel de deserción escolar, precisamente porque los padres no tienen el recurso para mandar a sus hijos. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, la clase política, los que legislan en la Asamblea por Mejores Leyes, ¿están o no están haciendo su trabajo? No. Por eso decía que es una estrategia maquiavélica o es lo que nosotros estamos viviendo en nuestro día a día. Dorca. Sí. Déjeme terminar. También es una estrategia. Fíjense, si nosotros tuviésemos reglas claras, respeto a la seguridad jurídica, nosotros tendríamos cualquier cantidad de inversión extranjera dando oportunidad a ese panameño que no consigue trabajo. Pero si aquí se va un contratista que ganó una licitación en la tarde y al día siguiente le encontraron 20.000 pesos para descalificarlo, yo me manejo con abogados que manejan grandes clientes que se han ido de Panamá porque no soportan la inestabilidad jurídica. Entonces, ¿cómo podemos fomentar nosotros que se propicie más mano de obra si estamos ahuyentando a los generadores de la mano de obra? Aquí el presidente de la República tuvo una oportunidad de oro con la pandemia, con unas leyes de excepción. Vamos a ver cómo disminuimos los salarios de $2.000 en adelante. Nosotros somos un Panamá con sueldos del primer mundo para un país del tercer mundo. Qué bueno que hablemos de debate Diputado, de altura. tenemos 1 minuto y medio. ¿Qué le parece? Se nos acabó el tiempo. Aprovechenlo. Qué bueno que hablemos de debate de altura, porque realmente lo que ha pasado aquí y el tema que ha salido aquí del aislamiento político o no decir con quién nos sentamos y con quién no nos sentamos, no salió de mí. Salió del exdiputado, candidato a la vicepresidencia, José Isabel Blandón. Porque ese debate se hubiera terminado ayer y hoy estuviéramos hablando del 380, que dice claramente que se podrá dar la R. Pero hay 2 decretos que se legisló en decreto. El primero a principios de diciembre que dice los partidos podrán dar la R a su partido aliado. Pero el 28 de diciembre, por la puerta de la cocina, el Tribunal Electoral saca otro decreto y dice los partidos políticos podrán dar las R's a los partidos aliados. Que ya hemos dicho que por qué en tanto tiempo. Eso es diciembre, ¿Qué pasó? ahora está ¿Quién 8 trajo el meses debate después. electoral? Fue el Tribunal Electoral. ¿Qué dijo el Tribunal Electoral? ¿A usted van a modificar el código? Sí, lo vamos a modificar. Y le vamos a aclarar qué dice el 380. Bueno, pero no puede haber 2 R. Estamos de acuerdo que haya una sola R. Porque el beneficiado en la interpretación del decreto electoral es precisamente la alianza del señor Blandón, porque podrían ir hasta con 6 R en un mismo circuito y ya pasó. En el 2009, termino con esto, el único diputado que salió por medio cociente del PRD fue Adame, pero salió un medio cociente, Cheyo Galvez, y 3 residuos, Baby Valderrama, el que era representante aquí de Pueblo Nuevo, y otros. Sacaron 4 diputados por la R. Bueno, cuando se yo quedó creo que muchos de los que lideran, 20.000 votos los y que salieron lideran las diputados comisiones de hoy en día 7.000 votos. también Esa salieron no es la por R. representación de la minoría.
La representación de la minoría puede ser 1 Claro. por la R, pero no puede ser 4R ni 2R. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Así está la política, se habla de todo. De cooler. Se discute de todo, definitivamente, pero esta semana está ese tema pendiente. Código electoral, qué es lo que va a pasar en segundo debate. Queremos agradecer a nuestros invitados, el profesor René Hernández, el diputado Raúl Pineda y específicamente también al señor Luis Igarriste por habernos acompañado. Aquí vamos a una pausa, será muy breve, pero ¿sabe qué? Seguimos hablando de política en el próximo bloque. Acompáñenos. Amigos, seguimos en Debate Abierto hablando de política, señores. Y nos acompaña en esta mañana Sulfi Santa María, de la campaña de Martín Torrijos, Eduardo Camacho, de la campaña de Realizando Metas, y Javier Lombardo Trujillo, de la campaña del señor Melitón Arrocha. Vamos a hablar de temas interesantes, pero Danilo, le doy la palabra a usted. Gracias, Zorca. Bueno, bienvenido a nuestros distinguidos visitantes. Gracias. Una semana política que pareciera dar la pauta de una especie de oscilación. Tenemos semanas prendidas, calientes, de mucha confrontación, semanas en las que se baja un poco, semanas en las que se sube. ¿Es esto reflejo de desorden o tienen ustedes una agenda en la que los contenidos van realmente a presentarse y a discutirse? Tenemos una semana todavía con el tema de la minera vigente, tenemos una semana en la que cambios a las reglas de juego electorales también están planteándose. Tenemos una semana en la que hay cierta tensión porque el calendario electoral se está cumpliendo y todavía, a pesar de que las alianzas están apareciendo, como que no se ven cambios en la preferencia de los electores. ¿Esto va a seguir así? ¿Va a ser más caliente? ¿Se va a poner más aburrido? A ver, ¿quién toma la palabra para decirnos qué es lo que vamos a hacer? Aburrido no Las está. damas primero, eso. Las damas primero. Bien. Bueno, lo que pasa, Danilo, es que tenemos nuevas reglas del juego y ahora pretenden modificar las nuevas reglas del juego todavía en temas electorales. Tenemos por primera vez un calendario electoral en donde tenemos la menor cantidad de tiempo para hacer campaña. La campaña legalmente comienza en febrero del 2024. Pero también, además de eso, tenemos una vida larga. Comenzamos con bastante actividad internamente en los partidos, puede ser posibles alianzas. Después dicen, no puedes hacer absolutamente más nada de política. Entramos en una vida electoral, pero para algunas cosas sí, pero para otras no. Es decir, para escoger los candidatos tenemos hasta tal fecha, para hacer alianzas tenemos hasta tal fecha, para completar a los candidatos tenemos hasta tal fecha. Usted lo atribuye a las nuevas reglas del juego. Hay nuevas reglas del juego que acortan los tiempos y los partidos pues se han puesto creativos porque han tenido que, digamos, vivir con eso, trabajar con eso. Y sí, yo creo que no se va a poner más aburrido, Danilo. Se va a poner cada vez mucho más interesante porque hay mucha tela que cortar. Mayo del 2024 está bastante lejos todavía, o sea, si lo queremos ver día a día. Entonces yo creo que pueden haber mucho más movimientos, incluso después de haber terminado ya los periodos establecidos, yo creo que pueden haberse movimientos. ¿Qué tipo de movimientos? No te podría decir hoy. Sería adelantarme a los acontecimientos y sería irresponsable de mi parte hablar de posibles momentos que pueden ser cualquier cosa. Pero lo que sí te puedo decir es que hay mucha adecuación o tratar de adecuarse a un tiempo lo más rápido posible. ¿Qué está pasando dentro de los partidos políticos? Muchas cosas, pero a la vez lo que se tenía hasta noviembre o diciembre del año anterior, ahora se tiene hasta septiembre y después de eso, que fue el tema de las alianzas, y después de eso hasta el 31 de octubre, las últimas postulaciones según el calendario electoral. Y hechos inéditos también, por ejemplo, Zulfi, como que
miembros de partidos políticos están corriendo por otros partidos políticos, se están haciendo el tema de alianzas territoriales y vemos que en estas estructuras, representantes de corregimientos, alcaldes y representantes, se hacen acuerdos, sin embargo, las cabezas no necesariamente van en unidad, es decir... Cosa que es nueva. Y yo me Cosa que es nueva en la pregunto, ley el electoral, no se podía. electorado, ¿cómo ve todo esto? Si es un solo enredo lo que está pasando en su cabeza. Y bueno, tenemos el 380 allí a punto de ir a un segundo debate, señor Lombardo. No sé si está en lo correcto, ¿no? A mí me llamaba la atención y lo que dice Toro es completamente cierto. Y cuando estaba hablando mi colega Zulfi, estaba pensando justamente eso, el electorado cómo nos está viendo, porque hay que también nosotros involucrarnos, cómo nos está viendo. ¿Y qué están viendo? Exacto. Si el asunto son Hoy le espacios comentaba- políticos realmente o son propuestas. O sea, yo creo que hay un poco de eso Hoy en el le ambiente, comentaba a ¿no? una persona en la mañana, yo decía, esta parece la campaña del sube y baja. ¿Sabes? Eso sube y baja que hay en los parques, lo que usan los niños, sube y baja, porque aparentemente eso es lo que está pasando, tú lo acabaste de decir, ¿no? Lo que se había, digamos, en un partido X, no quiero decir los nombres, ¿verdad? Pero lo que se había acordado y de repente te dicen, es que ya no va a ser así. Entonces, por eso, ¿no? Un sube y baja. Y otra palabra muy panameña, que se siente, yo creo que sentimos los panameños también, porque nosotros no solamente estamos de un solo lado, pero también somos ciudadanos y también somos electorados. Hay un picasae, tú sabes, ¿no? Picasae, ¿no? Yo creo que todos entendemos, ¿no? Pica aquí, pica allá, pica acá. Entonces, estamos tratando de hacer como este Frankenstein político y yo pienso que eso no nos conviene a ninguno de los candidatos o de los partidos, porque la gente entonces dice, no quiero usar ese término, pero no he encontrado otro, ¿verdad?, que te dice más de lo mismo. Entonces yo creo que esa esperanza... O sea, usted reconoce que eso es lo que la gente piensa, más de lo mismo. Pienso en este momento porque, digo, estamos tratando, o por lo menos quizás desde nuestro lado, queremos hacer algo distinto, queremos hacer algo, pero nos están llevando no solamente las mismas autoridades, cuando te estoy hablando de autoridades del Tribunal Electoral, o sea, porque el Tribunal Electoral todavía no ha dicho mayor cosa de algunos de estos temas, ¿verdad? Que yo espero que también se pronuncien como se deben pronunciar. Ellos son la autoridad rectora de esto. Ellos son los que ponen las reglas del juego. Mira, es como en el béisbol o cualquier deporte. Tú comienzas a jugar y como que en el quinto inning te dice, aguántate que la regla cambió. No, señor. No sabemos cuánto más cambian esas reglas, ¿no? Exacto, entonces no, señor, esto no se puede hacer así. Comenzamos a jugar con una regla, terminemos de jugar con las reglas. Yo siento que eso es lo que el panameño también está percibiendo. Ven acá, tú dijiste una cosa, terminemos de jugar así. Que nos equivocamos, que está mal, bueno, eso se va a ver después. Pero por el momento vamos a seguir jugando con las reglas que tenemos. Danilo. ¿Cuándo vamos a tener alguna propuesta en blanco y negro sobre temas específicos? Por lo menos uno por tema. Mira, ¿Qué vamos a hacer en educación? ¿Qué vamos a hacer en economía? ¿Qué vamos a hacer? O sea, algo que sea claro, preciso, que pueda distinguir quién es quién. Mira, yo puedo conseguir en parte con el tema de las legislaciones electorales. Tú sabes perfectamente, Danilo, que yo desde el año 97, 98 soy un serio cuestionador del poder casi omnipotente que se le ha dado al Tribunal Electoral y a los magistrados. Y aquí se ha venido con la complicidad de los partidos políticos y la llamada sociedad civil, haciendo leyes electorales bajo la supuesta intención de facilitar la participación democrática, pero lo que ha hecho es empeorarla. Y peor aún cuando quienes tienen que ser los árbitros, o no el árbitro, diría yo, porque el árbitro debe ser el pueblo, quienes tienen que garantizar la buena organización de los procesos electorales y además la transparencia y la confianza de los ciudadanos en las reglas electorales, te hacen cosas que hacen que cada vez los panameños tengan menor fe en el Tribunal Electoral. Pero ese es un elemento y te digo, porque se puede cuestionar ahora la intención de que se han presentado algunas reformas, pero hay una realidad que tienen que reconocer. El problema es que los magistrados del Tribunal Electoral, una vez aprobadas las reformas, comienzan a legislar
a través de decretos y a cambiarte el espíritu de lo que dice la ley. Entonces, tú no puedes criticar a la Asamblea, que es quien le corresponde legislar, por legislar para ajustar la ley a lo que se pensó que se tenía que hacer en la Asamblea, cuando el Tribunal Electoral pareciera estar cambiando, legislando sin poder legislar, a través de decreto cambiando las reglas del juego. Pero para mí hay algo más importante. Mira, yo decía, ¿cómo ve el pueblo esto? Y es ahí donde se equivoca la mayoría de la gente que está en política. Al pueblo no le importa nada con eso. El pueblo lo que está pendiente son de sus problemas, de la falta de empleo que lo está asfixiando. Y ahí es donde está la falta de propuestas también. No hay propuestas todavía concretas. Que lo está afectando. De su problema de inseguridad, de la recolección de basura, por ejemplo, en sectores mucho más graves, otros como en San Miguelito. Esa es la preocupación. ¿Tú crees que la gente del pueblo, la mayoría, está pendiente de cuál es la reforma que se está discutiendo en la Asamblea? No. O si el Tribunal Electoral y si a los políticos nos parece, no. El pueblo quiere saber quién me va a resolver mis problemas. Y yo discrepo un poco en el tema de, aquí no se ha presentado propuesta porque Ricardo Martinelli, si hay algo que se ha distinguido en esta campaña, es precisamente está hablando de propuestas. Claro, también ha hecho un cuestionamiento en razón de los pasos evidentes que están dando algunos sectores para tratar de impedir esa participación democrática y el derecho que tienen de aspirar y del pueblo decidir, como ha ocurrido en Guatemala. Porque aquí pareciera que estamos siguiendo el camino que se ha seguido en países como Guatemala o en países como Venezuela, donde a través de los procesos judiciales o procesos electorales se ha tratado de sacar precisamente a quienes encabezan las encuestas en intención de voto. Entonces, los panameños están viendo, y por eso, fíjate, ¿por qué Ricardo Martinelli encabeza las encuestas? Porque Ricardo Martinelli está hablando de los problemas del pueblo, mientras los políticos están hablando de que si bajan a Martinelli o no, porque ellos, la única esperanza del otro candidato es que si Ricardo no corre. Esa es la realidad. Porque todos los otros están peleándose en segundo lugar. ¿Y por qué Ricardo Martinelli está en la cabeza? Porque la gente cuando piensa en su problema del empleo, y eso lo está en las encuestas, dice, ¿quién me puede resolver eso? Ricardo Martinelli. El problema del costo de la vida, ¿quién me puede resolver eso? Ricardo Martinelli. Aunque aparezca como un elemento de amenaza o de riesgo por parte de una calificadora internacional como Fitch Rating. Eso no dice exactamente en el informe, se lo han querido trasladar así, pero todos sabemos que las amenazas de riesgo que tiene nuestro país en este momento es el desastre financiero que provocó Juan Carlos Varela y su gobierno y que se ha prolongado el gobierno de Cortizo. Pero además de eso, el cambio de la inseguridad jurídica que reina en este país, porque esos son los factores que te agarran y te determinan el tema de la calidad de riesgo. Mira, vamos a decirlo con toda claridad, lastimosamente, nosotros estamos así de perder la calificación de riesgo país, por el desastre que hemos estado viviendo en las últimas dos administraciones y por el hecho... ¿Ustedes piensan lo mismo? ¿Se debe a lo que tenemos o se debe a amenazas? Decirle a Camacho una cosa, yo quería decirle a Camacho una cosa. Por lo menos desde acá, desde Melitón a Rocha, siempre dijimos, que corra Martinelli, vamos a correr, vamos, como se dice, vamos al ruedo. Y también cuando el asunto con doña Marta, decimos, hey, que la acepten, vamos. O sea, nosotros no hemos dicho, nosotros no estábamos preocupados que si corría o no corría. Pero eso no debe depender si a mí me parece o no, eso debe depender de lo que dice la ley es clara. Por eso, no, pero lo que te quiero decir, Camacho, es que por lo menos desde el lado de acá, nosotros siempre hemos dicho que corran todo lo que tienen que correr. Digo, de verdad, como tú dices, Danilo, o sea, después las propuestas van a ser las que la gente va a evaluar. Nosotros tenemos propuestas, estamos trabajando en más propuestas interesantes. Mira, yo te puedo decir una propuesta de educación, rapidita. Aquí en Panamá se hizo, no sé si te acuerdas, hace 3 años, un diálogo por la educación nacional. Se trabajó con 8 sectores, dueños de escuelas, de universidades, ONG, gremios, docentes, padres de familia, ministerio, o sea, hey, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí está escrito. Nosotros no tenemos que inventar nada. Lo que tenemos que hacer es despolitizar el Ministerio de Educación. Eso es lo que tenemos que hacer. La ministra estaba pidiendo hace 2 semanas atrás en la Comisión de Presupuesto 3.000 y tantos millones de dólares,
millones de dólares, ¿sí?, para la educación. ¿Y qué le dijo el presidente de la comisión? ¿Te acuerdas lo que le dijo? Dijo, cuando usted me sustente esos 3.000 millones de dólares, ¿dónde usted lo quiere? Entonces vamos a poder hablar. El presupuesto del Ministerio de Educación es 1.800.000 dólares. ¿Sabes cuánto va a funcionamiento? Casi el 80%. Inversión, el 20%. Danilo, por eso estamos como estamos en este país. Esa pirámide debería invertirse. O sea, después nosotros vemos escuelas. Yo he ido a escuelas en Cañaza, he ido a escuelas. Y tú dices, aquí supuestamente le habían metido plata a esto. ¿Y cómo te han hecho leña? Entonces después, o sea, nosotros tenemos una propuesta en educación y clara la tenemos. O sea, no hay que inventar la rueda, lo que tenemos es que hacer que las cosas funcionen y despolitizar las cosas. Bueno, pero antes de llegar a las propuestas que también son importantes, hay que ver qué va a pasar esta semana en la Asamblea Nacional con la discusión en segundo debate de las reformas al Código. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan que va a ocurrir allí? El diputado Torres nos dijo, bueno, salimos de 2 candidatos en nuestra propuesta 380A, lo vamos a dejar en 1, los magistrados lo vieron bien, pareciera ser que por lo menos, no sé, en un acuerdo, pero en algo se está cambiando esto para que la mayoría de los diputados no salgan por residuos en la Asamblea. ¿Qué piensas tú, por ejemplo? Mira, en efecto, tú no puedes cambiar las reglas del juego a mitad del juego o a escasos 7 meses, 8 meses de las elecciones. Eso es una locura. Si pueden dejar la norma, yo no veo la necesidad de cambiarla tampoco. Pero si pueden dejar la norma lo más parecido a como está, perfecto. En cuanto a las propuestas, y ya que no me dejaron hablar en esa vuelta, yo voy a compartir las mías. Te voy a decir algo. Uno de los riesgos que presenta precisamente la calificadora que le quita un grado a Panamá, lo cual es muy delicado. Y para el panameño de a pie que me está escuchando, señores, eso es tan sencillo como que las personas, las empresas, grandes empresas de otros países, las transnacionales, no vengan a Panamá por varias razones: inseguridad jurídica, por tener una cuenta corriente en déficit, porque sí la estamos teniendo en déficit, estamos gastando más de lo que estamos ganando. Tenemos problemas, serios problemas con el Seguro Social, que también se pone en el informe, y también lo dijo la OIT anteriormente. Y adicional a eso tenemos el problema, y sí, lo siento si no les gusta, pero también tenemos el problema de una persona que está siendo juzgada y está en un proceso de juzgamiento, que tiene temas en Estados Unidos, que realmente... ¿Quién tiene temas en Estados Unidos? Que tiene temas en Estados Unidos, que sus hijos estuvieron... Los hijos del señor Martinelli... ¿Quién tiene un proceso en Estados Unidos? Déjeme hablar y le contesto, no me interrumpa, gracias. Entonces, quienes los hijos estuvieron detenidos en Estados Unidos y declararon, en varias de sus declaraciones mencionan a su padre como parte del tema de corrupción en los que estuvieron envueltos. Y sí, también toman eso como un riesgo y eso es una realidad. Pues si no le gusta, ok, vamos a ver qué dice la justicia panameña, porque son 2 procesos diferentes, 2 jurisdicciones diferentes, pero ya tenemos una certeza de algo que se hizo y que tuvieron que prácticamente socorrer o, digamos, buscar el escudo del Parlacén para evitar otras investigaciones futuras o digamos, no facilitar las investigaciones, primero. Segundo, tenemos el tema de un candidato por nuestra parte que goza de muchos positivos. Fue una persona que tomó el país en un momento similar a como lo que estamos viviendo en estos momentos. Estábamos en un país en donde teníamos un déficit también. Teníamos un déficit en la cuenta corriente del Estado. Teníamos un problema serio en la Caja de Seguro Social. No teníamos muchos años de vida en la Caja de Seguro Social. Prácticamente como lo que estamos viviendo ahora, que solamente tenemos una Caja de Seguro Social que, según los expertos, tanto nacionales como internacionales, le dan vida hasta el 2025. ¿Y qué quiere decir que le dan vida hasta el 2025? Para los que piensan que eso no es un problema, no significa solamente que las personas no se van a poder jubilar, no te vas a poder jubilar ni tú,
Ni tú, no sé si ustedes están jubilados, me imagino que sí, no me va a poder jubilar yo. Entonces, tanto trabajar y no nos vamos a poder jubilar. Pero no solamente significa que no nos vamos a poder jubilar, significa que la persona que está jubilada tampoco va a poder cobrar su dinero. O sea, esto es delicado. Va a crear un problema social, va a crear un problema económico, va a crear un problema en todos los índoles. Y la única persona, el único presidente que se ha atrevido desde que somos democracia en agarrar el problema de la Caja de Seguro Social se llama Martín Torrijos Espino. Aquí también tenemos un problema serio con lo que es la seguridad. Mira, la seguridad en estos momentos está que tú no te atreves a salir a ningún lugar. Panamá, si tú lo ves en la noche antes que tenía vida, ahora está bastante vacío. Solamente ves gente en algunos lugares en donde hay presencia policíaca y que son de lugares de turismo. Pero sí hay un tema de seguridad. Y bueno, fue el creador, Martín Torrijos, fue el creador del Senadis, Senadis, por supuesto, de las personas con discapacidad, pero fue el creador de Senafrón, fue el creador de la aeronaval y fue el creador y fortalecimiento de algunos estamentos de seguridad. Y se notó que la seguridad aumentó en ese momento y disminuyó el tema de los robos. Bueno, yo hay creo muchas cosas, muchas experiencias, sí. hemos dado muchas propuestas. Nuestro candidato Martín Torrijos Espino ha demostrado capacidad pasada, presente y por supuesto lo seguiremos demostrando cuando obtengamos la presidencia en mayo del 2024. Ahí le corresponderá al elector mirar con luces largas, ver quién es el que tiene la mejor propuesta, porque esto todavía faltan un par de meses, pero el asunto se enreda. 30 segundos porque se nos acabó el tiempo, don Camacho. Imagínate, yo lo que quiero, porque usted quería responderle a lo que tirar digo. mentiras aquí es fácil. Bueno, Ricardo Martinelli no tiene ningún proceso en Estados Unidos. No, es que yo no dije eso. Segundo, no dije los hijos de Ricardo Martinelli no ponga palabras de mi boca que no he dicho. Nunca han señalado a Ricardo Martinelli nada indebido. Eso yo lo reto a que busque un papel sobre eso. Ahora, está en todos los medios de comunicación. El Melitón 30 y el segunditos, Partido señor Popular Camacho. fueron parte del gobierno de Varela que empezó el desastre de este país. Bueno. Hablan de la educación cuando eliminaron la lactón, eliminaron el impulso de la reforma educativa que se habían dando. El Partido Popular, Martín, la capacidad. Partido al que usted perteneció, por supuesto. Ni siquiera pintar los taxis de amarillo. Cuando eso, no pudo modernizar el transporte después que lo prometió cuando se prendió el bus allá en perdóneme, eso. ¿Cómo espera una persona que no puede pero lo que sí no pudo hacer, lo que sí no pudo hacer resolver los problemas es tener todos los problemas legales y penales porque lo sacaron, lo sacaron del caso, bueno, lo saben perfectamente. El peor ciego es el que no quiere ver. Lo sacaron del caso Semi, lo sacaron del caso Bremen. Bueno, vamos a dejarlo no sé de si este yo podría tamaño. decir una última cosa, No, Dorcas. es que se nos acabó el tiempo, lamentablemente. No, será para otra oportunidad, ya me están diciendo, el tiempo se terminó. Pero bueno, este tipo de debates, miren lo que acaban de decir. Lo que pasa es que usted también perteneció a este partido. No, y usted perteneció al otro, y ahí se va. No, y el que yo nos está solamente he viendo, pertenecido a uno el solo. que nos está viendo detrás de esa pantalla, Por eso le dice, digo, bueno, ¿qué es lo que realmente pasa? Muy bien, vamos a dejarlo mismo hasta le aquí. decimos a usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les digo, la política se pone interesante. Sí, habrá muchas más oportunidades para hablar sobre estos temas interesantes. Y yo creo que lo importante que hay que ver con luces largas es lo que va a pasar esta semana en la Asamblea, cómo se están moviendo, porque se siguen moviendo. Hubo un tema, 30 de septiembre, definitivamente para alianzas. Habrá otra fecha, 30 de octubre, para llenar estos espacios que será interesante. Y usted, amigo televidente, fíjese bien, conozca de propuesta, porque su voto va a ser muy importante el mayo del próximo año. Bien. No, definitivamente no. Todos estos aspectos hay que verlos. Vamos a la pausa, será muy breve y retornamos con más. Amigos, estamos de vuelta en Debate Abierto y se encuentra con nosotros Domingo Latorraca, analista específicamente de Elemente, y vamos a hablar de este tema interesante también. Bajamos de estable a negativo, precisamente a la calificadora de riesgo Fitch. Y vamos a ver qué significa eso para nosotros. A veces decimos, no pasa nada. Hombre, aquí esto tiene que ver con mucho de nuestra economía, cómo nos ven a nivel internacional y sobre todo por qué nosotros bajamos de estable a negativo. Muchos dicen, casi no es nada, es un solo renglón. Háblenos porque usted hizo, Domingo, un estudio muy interesante, un análisis muy interesante respecto a este tema. Bienvenido a Debate Abierto. Gracias, Dorcas. La
la evaluación que hacen estas calificadoras de riesgo responden a una contratación. Estas firmas internacionales, y básicamente son tres las más importantes, Fitch, Standard & Poor's y Moody's, las tres son contratadas por el propio Estado para hacer estas evaluaciones anuales, ¿no? Y sacar esta calificación de riesgo. Y básicamente lo que evalúan es el riesgo de que el país, el Estado, no cumpla con sus obligaciones frente a quienes tienen en sus manos estructuras financieras de deuda emitidas por el país. ¿Con qué no cumplimos, Domingo? Bueno, lo que ellos están diciendo, digamos, los fundamentos de la calificación están basadas en varios elementos, ¿no? Uno, el ingreso per cápita del país, y eso bastante bien con relación a, digamos, los pares nuestros, digamos, países que están calificados como nosotros, un fuerte desempeño macroeconómico, que eso también es positivo, y comienzan, digamos, las cosas que no son tan buenas. Una estrecha base de ingresos del gobierno, o sea que la estructura de ingresos que tiene el Estado panameño es bastante estrecha, un historial desigual en el cumplimiento de las metas fiscales. Nosotros desde el año 2002 se implementó una ley de responsabilidad fiscal y desde el inicio no hemos sido buenos cumpliéndola, la hemos suspendido, la hemos variado. No obstante, así que eso se mantiene, digamos, como también como un cuestionamiento. La susceptibilidad a las condiciones financieras globales. Panamá es un país abierto, integrado a los mercados internacionales, y por eso es susceptible también, digamos, a esos cambios. Y, por supuesto, los indicadores de gobierno que están por debajo de la media, digamos, de sus pares en esa clasificación, en cuanto a, específicamente, en cuanto al control de la corrupción. Así que esos son, digamos, los fundamentos de la calificación. Ellos lo que han hecho, y aquí estuvo el analista principal de Fitch hace varios meses, y durante sus presentaciones, durante su entrevista también que le hicieron a un medio de comunicación, él advirtió de estas cosas que ahora están señalando al país, diciéndole, hey, ojo, que su evaluación actual, que es de una calificación de grado de inversión, que es algo muy positivo, está, digamos, en cuestionamiento. A riesgo. En riesgo, si ustedes no toman medidas contundentes para reversar algunas de estas cosas. Y principalmente tienen que ver con el desempeño de los resultados fiscales del país y el nivel de endeudamiento. Claro, voy a pasarle la palabra a Danilo, pero me gustaría que me respondiera esto. Por su experiencia, a mediano, corto y largo plazo, ¿qué pudiéramos hacer para subir esa calificación? Mira, yo creo que Panamá tiene espacio para hacerlo. Tiene que ser muy contundente en el cierre fiscal de este año y lograr, digamos, las metas que están establecidas en la ley. En la evaluación que ellos hacen, ellos hablan de maniobras contables, hablan también de acciones que le llaman one-off, que son medidas que se toman una sola vez y que no se pueden repetir, como por ejemplo, digamos, la compra la venta por parte del Estado de tierras a la Autoridad del Canal, que son ingresos excepcionales y que no se van a repetir. Entonces eso no se pueden considerar, digamos, que van a ser. Entonces el cierre de este año es muy importante. Y lo segundo, y por supuesto se cuestiona en este análisis, es el tamaño del presupuesto del año 2024, en donde no solamente los gastos de capital, los gastos de inversión son muy amplios, son muy grandes, sino también los gastos de operación, los gastos de funcionamiento son muy altos. Entonces, el informe cuestiona la capacidad del Estado de poder generar los ingresos suficientes para poder mantener, digamos, el equilibrio fiscal necesario apuntando al 2024. Entonces, hay medidas, uno, cerrar el año 2023 contundentemente cumpliendo la ley, y yo creo que tenemos espacio para hacerlo, pero las acciones se tienen que tomar ya. ¿A 3 veces? Bueno, yo creo que es posible, digamos. En ese sentido, el espacio que tiene en el presupuesto, yo creo que es posible hacerlo, Danilo, pero se tienen que tomar medidas muy contundentes y también para el 2024. Yo creo que es muy importante, ¿no? Danilo. Muy importante. Ahora, son asuntos económicos, pero todo pende de decisiones políticas. Todo pende. Y estamos ya en la fiesta electoral. ¿Quién va a arriesgarse a tomar decisiones económicas con los efectos políticos que éstas puedan tener
cuando se tratan de controles, fíjese el tema que usted pone, lo fiscal. Reducir el déficit fiscal implicará apretar tuercas, apretar cintura, cerrar boca, cerrar, o sea, a nadie le va a gustar eso en un momento electoral. ¿Hay realismo al decir que hay posibilidad de aquí a diciembre cuando la fiesta electoral se sobrepone a las decisiones económicas? Bueno, Danilo, eso es una muy buena pregunta y la respuesta está ok, queremos y no nos importa entonces que la calificación de riesgo se desmejore y eso tenga consecuencias en mayor costo financiero para el país, para todos, no solamente para el Estado, sino para todos. Se ponga en riesgo la inversión directa extranjera, porque los inversionistas, hombre, tanto los extranjeros como los nacionales, que son todavía más importantes, evalúan también estos análisis. Si esas cosas no se ponen en la balanza y dices, bueno, es más importante la fiesta política que el resguardar, digamos, la sostenibilidad y el buen nombre de nuestro país, y Panamá ha tenido muy buen nombre. Digamos, Panamá ha tenido un desempeño en las evaluaciones muy bueno, ¿no? Es un poco como elegir entre la fiesta de 15 años y el almuerzo de todos los días. Es correcto. Bien, acá la pregunta también tiene que ver un poco con decisiones que uno se pone a pensar y uno dice, wow, Panamá está en una situación terrible, pero es que afuera tampoco se aparece un panorama que uno diga, es que hay salvación en el resto del mundo. A escala mundial el comercio se vino abajo y usted acaba de decir que este es un país de economía abierta. Entonces, si el comercio mundial cayó en casi 4 o 3%, y Panamá es un país que resiente mucho lo que pasa a escala comercial mundial, y además de eso, tenemos situaciones que todavía definen nuevas conductas. Se habla de una desglobalización, de una fragmentación de mercados. Y nosotros, ¿con qué club estamos matriculados? O sea, ¿cómo a corto plazo vamos a sobrevivir cuando los signos exteriores a Panamá tampoco es que son muy halagüeños? Claro, fíjate, yo lo vería de la siguiente forma, y es un reto para el país. Es que Panamá ha sido un puerto seguro para la inversión en momentos de tormenta anteriormente. Panamá hoy está, yo te diría, digamos que en el ojo de la tormenta por esta situación que tiene, pero si toma las medidas adecuadas, Panamá puede sobresalir, continuar sobresaliendo en la región, porque afuera y desde afuera nos ven mucho mejor que nosotros mismos aquí adentro, en cuanto a la región latinoamericana. Entonces, Panamá puede tomar las decisiones necesarias para resguardar ese buen nombre que hasta ahora ha tenido y puede continuar diversificando su economía. Y parte de la estabilidad macroeconómica que este informe resalta es justamente que Panamá tiene una economía súper diversificada, es decir, ningún sector económico, tanto los que están expuestos, Danilo, afuera, ¿no? los que pelean en el mundo globalizado, como aquellas actividades más protegidas, más internas. Entonces, Panamá tiene una economía súper balanceada, súper diversificada, y eso le da estabilidad, le ha dado estabilidad. Panamá tiene que seguir diversificando su economía. Yo apuesto a que nosotros en esa tormenta global, nosotros empujemos aún más nuestra integración, nuestra diversificación. Nos hace falta exportar más. Es un reto grande, pero creo que tenemos oportunidades si lo hacemos, digamos, sistemática y consistentemente, y no, digamos, con esa fragmentación que usualmente hacemos cada 5 años. Oiga, y este tema aquí que me parece muy interesante, el tema de la caja del Seguro Social y el tema de las elecciones, y puntualmente cuando se establece que la mayor incertidumbre es la candidatura del señor Ricardo Martinelli, condenado a 10 años de prisión por blanqueo de capitales. Es decir, tenemos dos temas allí que son bastante desafiantes, ¿no? Sí, además de lo que ya he mencionado, este informe con respecto, digamos, a la situación fiscal, reto fiscal, tiene que ver con el sistema de suspensiones de la Caja del Seguro Social, que es una realidad, se tiene que atender con urgencia. Ojalá se pudiese llegar a un acuerdo en el intercambio, después de las elecciones y antes de la toma de posesión, para poder empujar algunas de estas reformas. Y hay que enfrentar el reto de subir la edad de jubilación, aumentar las cuotas
aumentar, digamos, los porcentajes. Eso lo tenemos que enfrentar. Y cuidado y meter un impuesto nuevo o supuesto, subir alguno. No, por supuesto, Danilo, que digamos el aporte del Estado, que al final se paga a través de los contribuyentes, también es una realidad. Eso es un tema muy importante, Dorcas, que se resalta y eso está directamente relacionado con la, digamos, la estabilidad fiscal. El otro tema que tú mencionas sobre digamos, el proceso de elecciones, donde hay un candidato, como tú has descrito, también está resaltado como un riesgo, ¿no? Hay algo que yo quisiera tener un poquito claro. Con el riesgo que menciona Dorcas, que es el riesgo que señala FI sobre Ricardo Martinelli. Estados Unidos lo ha declarado significativamente corrupto, designado, que es una clasificación. Es un caso único. La mayoría de las clasificaciones que Estados Unidos ha hecho y en los últimos 3 años han sido de 50 y tantos, 60 y 39, el último año de las clasificaciones que hace Estados Unidos, las designaciones. Pero en este caso se trata no de un político que solo pasó por el poder, que es la mayoría, casi todos los casos. Este es un político que tiene posibilidades de llegar al poder. Siendo Estados Unidos uno de los que está, es un país que siempre está en el directorio de organizaciones como el Banco Mundial, el BID, el FMI, y teniendo en cuenta que es un país que tiene un voto ponderado más alto que el de los otros gobernadores de estas instituciones, ¿cómo podría darse el caso de que una persona que ha sido previamente clasificada en esa categoría sea el que represente los intereses de una nación para tener relaciones financieras con esas instituciones? Allí no hay realmente un ruido sustancialmente delicado y dañino para el futuro económico del país. Bueno, por supuesto que sí, Danilo. Es una evaluación que hace las calificadoras de riesgo. Yo nunca había leído unos renglones específicamente con nombre y apellido. Tú sabes, y eso se refleja en la evaluación de riesgo que hacen. Y por supuesto, esa posibilidad seguramente tendría consecuencias en cuanto a la relación que tenemos con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, con nuestro principal socio, digamos, estratégico en la región, que es los Estados Unidos, y por supuesto con las instituciones, no solamente las multilaterales, sino también, digamos, con quienes compran la deuda panameña, que muchos son fondos de inversión que tienen su sede en Estados Unidos. Así que eso, yo creo que el informe refleja la preocupación y por supuesto eso lo que tendría sería, digamos, un premium en el costo. Si hoy la deuda nos cuesta 4.9, pues si esa situación se diera a dar, tal vez el costo sería un poco más alto. Entonces, pero eso solamente se puede ver en el momento, ¿no? En el momento que se dé, ¿no? La evaluación lo está advirtiendo de que, y no solamente el tema político, ¿no? Como ya dije, digamos, el tema de la Caja del Seguro Social, el tema del presupuesto, el tema del déficit fiscal. Es sumamente importante mandar esos mensajes hoy en día. Claro que sí. Muchísimas gracias a Domingo Latorreca por habernos compartido este análisis importante, interesante, y creo que es la preocupación de todos, debe ser también el esfuerzo de todos, no solamente el gobierno, empresa privada, cómo se pueden sumar el tema de estrategias y demás para, recuperar esa calificación de estable a negativo, ahora cómo pasamos de negativo a estable y poder seguir aspirando a muchas cosas más, porque creo que Panamá tiene todos esos elementos, tiene a las personas, tiene el recurso, tiene mucho para poder estar en una mejor posición. Así que, como siempre decimos, amanecerá y veremos a ver qué pasa con este tema. Muchísimas gracias, Domingo, por habernos acompañado. Vamos a una pausa, será muy breve y ya retornamos con más aquí en Debate Abierto. Amigos, seguimos en Debate Abierto. Ahora nos acompaña el licenciado Javier Ordinola, experto en temas electorales. Más de 16 años de trabajar en el Tribunal Electoral. Bueno, estuvo allí durante todo este tiempo y vamos a hablar de temas interesantes. Danilo, lo veíamos en los bloques anteriores. Este tema de lo que está pasando específicamente con reformas al Código Electoral. Hay muchas cosas que están en el tapete. Teníamos a invitados de distintos partidos políticos, cada quien defendiendo su posición. Pero ¿cómo lo visualiza usted? ¿Ante qué escenario realmente estamos nosotros en este momento cuando se cambian las reglas del juego? No se sabe si vendrán nuevas reglas del juego. Se acerca cada vez más las elecciones del próximo año. ¿Cómo lo visualiza usted? Bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. Sí, definitivamente lo que está ocurriendo tiene al país un poquito preocupado, ¿verdad?
Mucho se dice que cómo es posible que la Asamblea Nacional en estos momentos pretenda hacer una reforma a la ley electoral. Pero antes de contestar la pregunta, pues yo tengo que hacer una reflexión inicial, y es aquella que dice que la función constitucional, la función principal constitucional de la Asamblea es legislar, es crear leyes. Pero también nos encontramos que es una función constitucional del Tribunal Electoral interpretar y reglamentar la ley electoral, ¿verdad? A ver, ¿qué ocurre con todo este tema de la posibilidad de hacer cambios al artículo 380 del Código Electoral, que guarda relación con la posibilidad de postular para competir por el residuo? El 380, debo decir, funcionó tal cual como está para las elecciones del 2019. La norma, a juicio mío, era clara, que podrá haber un candidato en común que competirá por el residuo. Si todavía después de hacer el reparto por cociente y medio cociente, que dice la norma, y todavía existen curules para repartir, entonces la última fórmula es a través del residuo. Pero parece que lo que enreda el asunto es la resolución del Tribunal Electoral en diciembre del año pasado, la Sí, interpretación, ¿no? Es correcto. Que resulta que en el 19 el Tribunal Electoral interpretó el 380 y permitió la postulación no de solamente un candidato en común, que era lo que decía la norma, sino que permitió 2 candidatos. ¿Ok? Que resulta que, bueno, se hacen las reformas al Código Electoral, y en el mes de mayo del año pasado, del 2022, el Tribunal Electoral emite el decreto reglamentario de las elecciones del 2024. Reglamenta el 380 a través del artículo 128. Todavía esa reglamentación y esa interpretación que hace el Tribunal Electoral era más acorde a lo que había ocurrido en el 2019, pero en diciembre del año pasado, a través del decreto 64 del 2022, entonces adiciona la palabra de el partido o los partidos, abriendo la posibilidad de que aquella interpretación del 2019 se mantenga para el 2024. Que resulta que esto preocupó un poco a algunos diputados de la Asamblea, y presentaron entonces la propuesta del anteproyecto 115, que hoy es el proyecto 1092, procurando mantener aquella interpretación que se dio en el 2019 y que llevaron al reglamento de elecciones los magistrados, se llevara en la ley. O sea, que no solamente descansara en el reglamento o en el decreto que emitió el Tribunal Electoral para reglamentar las elecciones, sino que estuviera plasmada en la ley. Pienso yo que esta situación pudo haberse, digamos, resuelto si en efecto las partes se hubieran sentado y hubieran acordado interpretar la norma electoral como debió haber sido interpretada. Bueno, se sentaron, pero parece que eso no tuvo un buen efecto. Sí, entiendo que luego de que se da el primer debate del proyecto, entonces hay una reunión. Pero fíjese que debo decir que cuando se lleva a cabo el día martes la primera reunión para darle el primer debate al proyecto 1092, los magistrados del Tribunal Electoral no acudieron, que hubiera sido bueno que acudiesen, porque de repente ahí se hubiera podido arreglar todo. Ese día hubo quórum deliberativo, o sea que no se pudieron tomar decisiones. Se propuso que al día siguiente se continuaba con el primer debate del proyecto 1092 y también fueron invitados los magistrados del Tribunal Electoral. De manera sorpresiva, se enteran que el Tribunal Electoral convocó a una reunión de la Comisión Nacional de Reformas Electorales a la misma hora en que se convoca la reunión del primer debate del proyecto 1092 en la Comisión de Gobierno de la Asamblea, y en efecto los magistrados no asisten. Debo decir también que en esta reunión del miércoles sí había quórum para votar y aprobar la propuesta de modificación
del 380 y la adición de un artículo 380A. En la discusión y en el debate se presenta una propuesta que aparentemente incomodó un poquito y que manifestaba lo siguiente, que todo aquel candidato postulado por un partido, pero que no perteneciera al partido, solamente iba a poder competir, no iba a poder competir, perdón, por el reparto de cociente y medio cociente. Esto definitivamente en alguna medida iba a afectar a algún partido y a los candidatos de libre postulación, porque sabemos todos que el partido Moca aparentemente va a postular a candidatos a la libre postulación para diputados en circuitos plurinominales. O sea, ya la cosa se está enredando más. Claro. Es el punto allí, ¿no? Así es. Lo positivo que debo decir es que esa propuesta fue retirada. Se retiró la propuesta de modificación del 380. El 380 queda tal como está, pero se adiciona un 380A para que, en efecto, aquella interpretación del Tribunal Electoral del 2019 no se diera, sino que se interpretara tal como lo dice el 380, es decir, que solamente se podrá postular un candidato por partido en común para competir por el residuo. Sí, definitivamente que el tema ha generado mucha inquietud. Se prevé también que el lunes los magistrados del Tribunal Electoral estén en la discusión del segundo debate, pero aquí en esta mesa, licenciado Ordinola, salió una preocupación y es, si se aprueba algo en la Asamblea y luego nuevamente el Tribunal vuelve a legislar sobre esto, ¿cómo vamos a terminar? Ojalá que no, ojalá que solamente sea una preocupación del momento, pero ¿cómo realmente serían las reglas del juego si ahorita son 8 meses, después luego 6, después 4? No sabemos cómo va a terminar esto al final del camino. Ni siquiera sabemos si todavía se van a presentar otro tipo de modificaciones al segundo debate, aunque yo reitero, el diputado Torres y el diputado Ávila dieron su palabra de que esto no iba a pasar. Es decir, todavía sigue un poco álgido ese tema sobre las reformas al código. Vamos a comenzar por ahí. O sea, aparte de una promesa, el reglamento de la Asamblea Nacional no posibilita esa situación. El artículo 148 del reglamento de la Asamblea Nacional que habla sobre el derecho a proponer modificaciones y prohíbe el que se pueda incorporar normas de materia extraña. Y dice, cualquier diputado o diputada podrá proponer la incorporación de artículos nuevos, la eliminación de artículos existentes o modificaciones a cada uno de los artículos que el proyecto de ley contenga. A cada parte del artículo que haya sido puesto en discusión y a los artículos nuevos propuestos por la comisión que le dio primer debate al proyecto. Tales modificaciones se podrán proponer siempre que no versen sobre materia extraña a la del proyecto, ni a la del artículo o parte del artículo puesto en discusión, ni tengan el mismo sentido de otras rechazadas previamente por el Pleno. Esto quiere decir no se puede que en segundo debate, como es potestad de los diputados, ellos pueden promover modificaciones, pero que guarden relación con ese artículo, con el artículo en discusión, o sea, el artículo nuevo que adiciona el 380 al Código Electoral, y no puede haber materia extraña. O sea, no puede haber, por ejemplo, propuestas que vayan a modificar materia, por ejemplo, del fuero penal electoral, porque la misma disposición, el reglamento de la Asamblea Nacional así lo prohíbe. Este elemento es importante, Danilo. Sí. A mi juicio, licenciado, hay algo más de fondo. No se trata de un cambio puntual a la normativa del 380, por ser concreto. No se trata de una situación específica. Creo que amerita revisar algo sobre la naturaleza y el alcance del Tribunal Electoral, para que no nos encontremos en situación como la que ahora está teniendo México, por ejemplo. Ejecutivo y Tribunal Electoral francamente enfrentados. Conviene tener un Tribunal Electoral como el que tenemos, que tiene funciones típicas de administrador de justicia, mezclada con funciones típicas de administrador operativo de una institución, que hace ingeniería institucional. Conviene tener un Tribunal Electoral que separe más ambas cosas.
¿Cuál es la naturaleza de nuestro tribunal electoral? Hemos tenido una escuela, una tradición lo suficientemente fuerte y sólida como para decir, tenemos esta herencia que cuidar y tenemos esto que cambiar. Bueno, el asunto es, digamos, para reflexionar, cuidado que de la manera que usted está proponiendo. A diferencia de otros países, Panamá tiene en un solo organismo el tema de la administración electoral y la justicia electoral. ¿Okay? En el tribunal electoral están la parte judicial, en su estructura está la administración judicial, hay jueces administrativos electorales, hay jueces penales electorales y paralelamente existe la Fiscalía General Electoral que tiene los mismos funcionarios que actúan frente a estos que yo he manifestado. En otros países no. En otros países hay un organismo que guarda relación solamente con la administración de justicia electoral y otro organismo que hace las veces de organización electoral nuestra. Por ejemplo, Perú. Perú tiene un jurado nacional de elecciones que se dedica a la administración de la justicia electoral y tiene la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es el que ve todo el tema de organización electoral. Allá están separados, acá en nuestro país están unidos. Yo censuro y critico a veces un poco la forma en que se eligen a los magistrados del Tribunal Electoral. Siempre son electos abogados que provienen de partidos políticos, que no generan de repente esa independencia que la sociedad exige. Definitivamente hemos visto que después de que son designados, sus actuaciones comienzan a ser independientes y alejadas, digamos, de la posibilidad de favorecer al partido en la que alguna vez fueron miembros. Y eso es positivo. Y ojalá ese comportamiento de esa forma pues se siga dando con los magistrados que puedan ser designados, los que han sido designados ahora y los que puedan ser designados a futuro. Claro, no, y hay un escenario, bueno, lo decíamos en bloques anteriores, que entiende el electorado por lo que está pasando. Ejemplo, postulaciones, dobles postulaciones, múltiples también. ¿Cómo lo ve el electorado en este caso? Vamos a dejarlo hasta aquí, licenciado Javier Ordinol, experto en temas electorales. Hay mucha tela que cortar con relación a la política, pero vamos a ver cómo se presenta, sobre todo este aspecto que será muy importante y será noticia durante esta semana. Vamos a ir a una pausa, será muy breve y retornamos con más. Bueno, definitivamente, ¿no? Y vamos a hablar de esa experiencia. Con nosotros se encuentra el doctor Stanley Gécado Moreno. Bueno, fue director del Laboratorio Marino del Smithsonian en Punta Galeta. Oiga, galardonado, dicho sea de paso, porque usted ha sido muy galardonado por este tema tan importante como el ambiente. Y director de INRENARE. Y director de INRENARE también. ¿Y por qué? Porque el tema ambiental ha sido importante, trascendente, y ya nosotros vemos todo lo que ha ocurrido en nuestro país. También usted participaba recientemente de un reportaje donde se ponía en blanco y negro qué es lo que puede pasar con Panamá en el transcurrir de los años, cómo desaparecería parte de nuestra geografía. Y no es por alarmar, pero es una realidad. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ve un experto, una persona que tanto ha hablado del ambiente durante tantos años, el escenario que no solamente vive Panamá, vive el mundo entero y que al parecer no lo logramos entender en esa magnitud? Bienvenido a Debate Abierto. Gracias. Muy amable por invitarme. Háblenos sobre esa experiencia y sobre todo lo que está pasando en materia ambiental. Sí, con mucho gusto, pero me dijo que me iba a preguntar. Sí, pero ahorita arranquemos después, por aquí y ahora vamos después con la pregunta. No, mire, desde los años 60 y 70 la naturaleza nos mandaba señales. La naturaleza habla para aquellos que quieren escuchar. Pero hay muy pocos que quieren escuchar, doctor, ¿no? Sí, mire, el tema... Hablábamos del tema de las implicaciones de la continua destrucción de los bosques del país, de la conversión de esas selvas extraordinarias de diversidad en potreros. Y sin embargo, esa fue la política del Estado, los años 60, los 70, los 80, convertir el país en un potrero desde Palo de las Letras en Darién a Paso Canoa.
Y se hablaba de las implicaciones que iba a tener en términos de la erosión de los suelos, sedimentación de los ríos, inundaciones, la pérdida de la fertilidad, que era la sedimentación del canal de Panamá. Que hoy está sufriendo las consecuencias con esta reducción de calado y sobre todo también los barcos que no van a poder transitar. Bueno, por lo menos uno que suman 365, ¿no? Cuando se multiplica, se suma. Y los otras advertencias que iba a haber alteraciones climáticas. Venían las primeras indicaciones, el nivel de las capas freáticas, los pozos de agua en el interior, cada vez las aguas más profundas. El clima, las lluvias. Antes teníamos, no, que llega mayo y va a comenzar el invierno y eso se va a extender hasta noviembre. Bueno, poco a poco el invierno fue con menos meses, las lluvias, la tendencia descendente a las lluvias, el caudal de los ríos bajando. Ya en los 60, 70 nos estábamos dando cuenta que el nivel de las aguas marinas estaba subiendo. No se quiso poner atención a eso. Eso tenía unas implicaciones tremendas. ¿Qué vamos a hacer en este país angosto, donde el grueso de la población vive en las costas, en islas? ¿Qué vamos a hacer con ellas cuando suba más el nivel de los mares? Del agua, claro. Que la temperatura del océano está subiendo. Bueno, en fin, había una serie de mensajes que la naturaleza nos mandaba, pero preferimos ser ciegos, sordos y mudos. Y hoy estamos comenzando la naturaleza a cobrarnos casi de manera impagable lo que le hicimos. Claro, Danilo. Doctor Hecadón, usted no tiene idea cuánto agradezco yo esta oportunidad. Usted fue su pupilo, ¿no? Y te voy a contar, cuando yo era feliz e indocumentado estudiante, hace 40 años. Hace poquito. Exacto. En 1983 tuve la dicha, la suerte de participar en un taller que coordinó el arquitecto Jorge Ricardo Riva. Oh, sí. En el hotel que está por el Tocumen, el hotel que ha estado siempre ahí cerca del Tocumen. La Siesta. La Siesta. No, en el otro, en el que es hermano de uno que está acá en Continental. El Continental. Y allí lo escuché por primera vez en ese seminario taller. Y si sacamos ese documento que yo atesoro, en el que estaba usted estuvo presente, estaba el propio Jorge Ricardo Rivas, estaba Hildebrando Araica, Carmen Miró, Ricardo Hosman, que después llegó a ser jefe economista del BID. Usted dijo cosas que si la publicamos hoy día, lo único que hay que borrarle es la fecha. Lo único. Los riesgos que estábamos teniendo en la naturaleza hace 40 años para el área metropolitana, para la zona canalera. Sí. ¿Qué ha cambiado algo desde entonces la suerte o qué ha ocurrido desde que usted hizo esa profética presentación? Me acuerdo que en aquella época, hablando de la cuenca del canal y de los acueductos, y del orgullo que por lo menos yo sentía cuando iba al extranjero, que en la mayoría de los países no se podía abrir la pluma y tomar el agua directo, había que hervirla, pero nosotros abríamos la pluma y tomábamos el champán panameño, el agua de la mayor óptima calidad, que no había que ponerle pero ni una gota de Clorox, en el resto de los países no. Y hablaba comentándole a la comunidad que si no cuidábamos la cuenca del canal, si no cuidábamos el río Chagre, eventualmente íbamos a tener que comprar agua embotellada. Y me acuerdo que la gente se reía. ¿Qué? ¿Comprar agua embotellada? Si a nosotros nos la regalan a 1000 galones por 17 centavos. La mejor agua del mundo. Bueno, todas esas cosas han pasado, han venido a pasar. Lo que más me anima realmente, Danilo, en estas décadas transcurridas, es que la juventud está más consciente. Noto las escuelas hacen actividades ambientales. Bueno, el tema de la mina, mira lo que hago, eso hubiera ocurrido 40 años atrás, la gente no se hubiera preocupado por la mina. Más bien, hombre, la mina tiene que ser más grande, tiene que ser como Cerro Colorado, a esas escalas. Y si hay que echar todos los desechos de la mina al mar, bueno, echémosla.
Eso hubiera sido la respuesta 40 años atrás, pero bueno, ahora vemos que hay una mayor preocupación de la comunidad. Pero podemos, o estamos a tiempo todavía. Aquí el anuncio esta semana fue que 17 cuencas, o nuestras 17 cuencas se están secando. ¿Qué podemos hacer realmente? El cambio climático no solamente afecta a Panamá, afecta al mundo entero. Somos parte de, y si somos parte de, y abonando a eso todavía no hacemos lo que tenemos que hacer como país, ¿qué podemos hacer, doctor Stanley Gecado, usted con su experiencia? Mucho se puede hacer. Y todo camino, como dice el viejo dicho chino, que todo camino de 1000 kilómetros, digamos, aunque ellos no usaban el término de kilómetros, comienza con el primer paso. Y el otro es que tú no puedes ir a cambiar el mundo si primero no sales de tu casa y ves cómo está tu patio. Entonces, nosotros debemos comenzar por casa. ¿Y qué quiero decir con esto? Vamos a decir Ciudad de Panamá. Yo por hobby escribo sobre los naturalistas que han descubierto los tesoros de los bosques de Panamá. Llevo casi por casualidad, comencé en el 95. Llevo casi 40 años escribiendo en épocas sobre los naturalistas. Y la forma en que ellos describen lo hermoso que era Panamá. Sus ríos, hasta en verano, los ríos, con estos caudales, con esas aguas cristalinas, con los bosques de galería, a compararlos con hoy, cómo los hemos destruido. Y vamos al caso de Ciudad de Panamá. Nuestro primer gran estudioso de aves, Eugene Eisman Brandon, que nació en el barrio San Felipe, allá por 1905, pero llegó a ser un aficionado de las aves y uno de los mayores conocedores de aves. Y él describe en su infancia ir a pasar verano a las sabanas y andar a caballo. Y le gustaban las aves, sobre todo los picaflores. Y llega un día a un río llamado Curundú, lleno de bosques de galería, lleno de orquídeas, y ve estas joyas aladas, que no sabía que eran los picaflores. Centenares de picaflores en el río Curundú, que era donde venían los aguateros con carretas a tomar agua para vender en el barrio de San Felipe. Yo al leer esa historia de él, que eran reminiscencias de su infancia en Panamá, él después se graduó de abogado en Harvard, la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y llegó a ser un gran su buffet en Nueva York. Pero se dedicó a las aves ya jubilado, porque no quería morirse de ataque al corazón peleando casos legales. Y leyendo la narrativa de Eugene Eisman, de cómo era el río Curundú, antes de ser una cloaca, me impresionó. Y pienso yo que Ciudad de Panamá, para dar el ejemplo, porque cada vez somos más una ciudad urbana, pues la ciudad está llegando a Tocumen, más allá de Tocumen. La ciudad va a conectar con, como decía Jorge Ricardo Rivas, la mega ciudad que va a llegar hasta Colón y va a llegar a más allá de Chepo. Hablábamos de eso, que era una mega urbe y la mayoría de los panameños urbanos. Mire, de los primeros ejemplos que podemos dar es salvar los ríos de Ciudad de Panamá. Son 5, 6, 7 ríos. Y es hacer como han hecho otros países. Poco a poco, que el tema de las aguas servidas, el tema de la basura, el tema de convertir los ríos otra vez, que sean sanos, que sean a la vera de los ríos, áreas de parques naturales para que las familias puedan ir y pasar los charcos hermosos. Pero estamos en esa vía, doctor, estamos en esa vía. Las autoridades lo están viendo con luces largas. Creo que hicimos algo con el tema de las aguas servidas, el tratamiento de parte de las aguas servidas, pero aún no. Si un candidato a presidente se le ocurriera felizmente llamarle y le dijera, doctor Gecado, ¿qué me propone usted para yo poner en mi plan de trabajo como algo que debo plantearle a la nación que voy a hacer prioritariamente? ¿Qué le diría a usted? Bueno, no es una sola cosa, son pasos. Uno es salvar los bosques que nos quedan, realmente. De ellos depende la salud de las quebradas, de los ríos, el canal. Si no salvamos los bosques de la cuenca del canal, no va a haber canal. Entonces, el proteger
que han sido medidas que hemos tomado en el pasado. Poco a poco hemos ido creando parques nacionales, que no fue fácil salvar los bosques del canal, pero salvar los bosques que nos queda es casi que prioritario. Y convertirlos en una fuente de ingreso, que es el turismo ecológico. Claro. Porque realmente Panamá tiene en ambos mares, además de su diversidad biológica, una diversidad cultural muy interesante, pues para... Claro, creo que sería lo esencial, según usted lo establece, ¿no? El agua, porque de esos bosques depende la calidad de las aguas. Claro. Entonces viene la pregunta, ¿hasta cuánto las familias panameñas estarán dispuestos a pagarle a los supermercados por comprar agua? Esa es la pregunta. Bueno, interesante. Mire, todo el planteamiento que ha hecho el doctor. Muchísimas gracias, doctor Stanley G. Cado, por habernos acompañado. Terminamos con esta reflexión, arrancamos con política, pero yo creo que hay que reflexionar sobre esto, sobre nuestra casa, lo que estamos haciendo con el planeta y sobre todo cómo, como panameños, podemos también hacer la diferencia. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos en Debate Abierto. Que termine de pasar un excelente día.